altísima tensión entre Estados Unidos y Venezuela, no solamente porque Estados Unidos ha colocado precio prácticamente a la cabeza de Nicolás Maduro, sino porque hubo una acción bélica. Con un misil los norteamericanos hundieron una lancha que había, según los norteamericanos, zarpado desde territorio venezolano. Habrían muerto 11 personas. Se dice que era una lancha de narcotraficantes. No hay pruebas al respecto, pero la tensión es altísima con un despliegue militar de Estados Unidos frente a las costas de Venezuela que no se recordaba en cuanto a tamaño desde la invasión en 1989 de Panamá. Estamos con Pedro Urruchurtu Noceli, politólogo. Él es coordinador internacional de Vente Venezuela, el partido de María Corina Machado. Muchas gracias por estar con nosotros. Un gusto estar con ustedes. Gracias por la invitación. A ver, ¿cuál es la situación en estos instantes? Porque no es usual que un presidente ofrezca 50 millones de dólares por la detención de otro presidente con las características que tiene Nicolás Maduro, pero es tan alto el valor que es mayor la recompensa por Maduro que la que Estados Unidos ofreció por Osama Bin Laden, que la que ofreció por Saddam Hussein. Por lo tanto, la situación es de máxima tensión en estos instantes. ¿Cómo se podría describir en estos momentos la situación en Venezuela y entre Venezuela y Estados Unidos? Bueno, lo primero que hay que recordar es que acá hay una serie de acciones que se enmarcan en una designación que hizo la administración de los Estados Unidos del Cartel de los Soles como organización terrorista global. Ese es el punto de partida. Y dentro de ese marco de acciones, pues hay una serie de dinámicas como la que estamos viendo, que hay que decir que son resultado de años de denuncias y de evidencias. Es decir, aquí lo que se ha confirmado es la naturaleza criminal del régimen, los delitos que ha cometido y que cada vez son más evidentes y que no solo tienen que ver ya con violación de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, que por supuesto están allí y son gravísimos y no prescriben, sino también con una dinámica de actividades ilícitas asociadas al crimen transnacional. Cuando uno ve todo esto, años de denuncia, años de pruebas, pues finalmente vemos que el mundo empieza a tratar al régimen como lo que es, un régimen que además durante muchos años supo disimular muy bien esta naturaleza criminal, valiéndose de los recursos que tenía, de la propaganda, incluso en algún momento el apoyo popular que ya no tienen, el apoyo internacional que cada vez está más débil y que hoy ya no lo tienen porque después del 28 de julio del 2024, cuando se robaron la elección presidencial que ganó Edmundo González Urrutia, pues este régimen decidió mostrar su cara, su faceta más criminal. Entonces, ya hoy lo que estamos viendo no es otra cosa que una respuesta decidida frente a un régimen criminal que digamos, el mundo se cansó de la impunidad y se cansó de que este régimen se burlase como se ha burlado históricamente de la diplomacia, de los acuerdos internacionales, incluso de los acuerdos que en algún momento hicieron falsamente y que no cumplieron. Entonces, en resumen, creo que esto no es otra cosa que se asume esto además como un problema de seguridad nacional para los Estados Unidos, de seguridad hemisférica para los Estados Unidos, pero también representa desde luego para los venezolanos una oportunidad en el sentido de que entendemos que la única manera de poder lograr la transición es desmantelando este régimen criminal como ya el mundo lo asume. Pero en estos momentos están las fuerzas militares de Estados Unidos frente a las costas de Venezuela. Es un despliegue impresionante, son 3 destructores, una enorme cantidad de misiles que se encuentran en estos destructores, son destructores muy poderosos, 2 buques de desembarco, porque hay allí infantes de marina, más aviones de patrulla, más drones, más un submarino de ataque, un submarino nuclear. Todo esto para simplemente vigilar que no haya narcotráfico, porque hay un ex embajador de Estados Unidos y de la primera administración de Donald Trump que dijo como esto es como un soplete para calentar un huevo. ¿Hay algo más acá? Lo que pasa es que aquí no estamos hablando solamente de, digamos, siempre narcotraficantes, ¿no? O siempre bandas criminales. Estamos hablando de que el régimen venezolano ha convertido al Estado venezolano en el promotor de estas actividades. Y es desde el Estado que se ejecutan. Todas las instituciones del Estado. De hecho, cuando vemos la designación del Cartel de los Soles hecha por la administración del presidente Trump, vemos que allí se habla de múltiples actores dentro del Estado venezolano que han sido parte. Entonces estamos ya no hablando solamente de
una organización convencional desde el punto de vista criminal, sino que es un Estado completo que comete por un lado terrorismo de Estado, mientras viola derechos humanos, pero que por el otro lado se presta como facilitador y como ejecutor de políticas eh, vinculadas al crimen internacional. Entonces, evidentemente, esto se ha convertido en un problema serio para los Estados Unidos internamente. Estamos hablando de que son cerca de 100.000 ciudadanos americanos que mueren anualmente por consecuencia del fentanilo y otras drogas, y muchas de ellas ya se ha detectado que el flujo, recordemos que el 24% de la cocaína que transita por el mundo, de la droga que transita por el mundo, esencialmente pasa por Venezuela. Entonces, ya esto se convierte en un problema mucho más allá de una simple lógica de una banda criminal. Ahora bien, a esto desde luego se suma una naturaleza del régimen que es autoritaria, que evidentemente es un régimen que ha perseguido a la disidencia y que para nosotros como venezolanos representa desde luego su desmantelamiento, la oportunidad de poder avanzar la transición, porque es el único obstáculo que permanece allí y que nos aleja de ese objetivo ya decidido por los venezolanos el año pasado. Entonces lo que estamos viendo es una respuesta que además no es solo de Estados Unidos, que hay que recordar que hay varios países involucrados en esta operación en el Caribe, sobre todo aquellos países que tienen lo que llaman territorios de ultramar, Francia, Reino Unido, Países Bajos. Entonces estamos viendo una respuesta frente a una lógica criminal desde un Estado. Es un Estado que solo el equivalente similar es el de los talibanes, no hay otro similar. Esto es en el caso además de la recompensa y como jefe del cartel, estamos hablando de un jefe de Estado. O sea que no es poca cosa lo que estamos viendo acá. Vamos a hacer un pequeño alto, voy a dejar preguntas planteadas. Los norteamericanos dieron a conocer las imágenes del impacto del misil sobre esta embarcación que se desplazaba a gran velocidad. La pregunta es, porque ellos dicen que pertenece al tren de Aragua. Primero, ¿qué tiene que ver el tren de Aragua con el tren de los Soles? Primera pregunta, ¿qué organizaciones son estas? Lo segundo, ¿qué pruebas hay de que pertenecía esta embarcación al tren de Aragua? ¿Que los tripulantes eran narcotraficantes? ¿Qué droga había? No tenemos mayor información. Volvemos en un instante. Ya regresamos con la entrevista de Tomás Moshati por NTN 24, el canal de las Américas. Continuamos con la entrevista de Tomás Moshati por NTN 24, el canal de las Américas. Conversamos con Pedro Urruchurtu Nocelli, él es politólogo y es encargado internacional de Vente Venezuela, el partido de María Corina Machado. Quedaron preguntas planteadas antes de ir a la pausa. Voy a partir por la última. ¿Qué pruebas hay? Porque Estados Unidos, yo por lo menos no he visto alguna, no proporciona ninguna prueba de que esta embarcación que fue impactada pertenece o pertenecía al tren de Aragua. No sabemos de qué lugar exactamente de Venezuela zarpó y no sabemos quiénes son los 11 tripulantes y si eran efectivamente narcotraficantes, ni sabemos tampoco qué droga transportaba. Entonces, ¿vamos a tener que hacer fe de los norteamericanos, un acto de fe? Bueno, lo primero que hay que recordar es que esta es una operación, en efecto, liderada por los Estados Unidos y deben ser los Estados Unidos los que muestren las evidencias de todo lo que han venido recolectando, que no solo tiene que ver con lo de ayer. De hecho, hemos visto en las últimas horas múltiples declaraciones que hablan de múltiples hallazgos y cosas que se han venido detectando en una operación que ya tiene varios días desplegada. Y corresponde a quienes la están liderando y a quienes tienen los detalles de esa operación mostrar lo encontrado allí y obviamente explicar los alcances de todo esto que ha venido ocurriendo. Lo que queda claro, y es algo que se ha denunciado durante años, es la naturaleza y los vínculos del régimen con sus actividades criminales, con lo que han venido haciendo no solamente en el Caribe, sino en todo el hemisferio, con sus aliados y además con sus múltiples satélites, y esto se enmarca en una serie de acciones como respuesta a ello. Lo que queda claro también es que, como hemos denunciado ese carácter criminal del régimen, también hemos dicho que la única manera de poder concretar una transición a la democracia en Venezuela es desmantelando esa estructura criminal y creemos que en efecto parte de lo que estamos viendo tiene que ver con ese desmantelamiento que es crucial. Y nosotros como liderazgo en Venezuela lo que estamos es coordinando los esfuerzos para que esto se convierta en una oportunidad genuina y sobre todo urgente para una transición. Es el régimen el responsable, hay que decirlo, de estas respuestas. Es el régimen quien se ha ocupado de afianzar su naturaleza criminal. Es el régimen quien ha cometido estos crímenes y es el régimen el que debe responder ante la justicia y ante cualquiera de estos actos en función de su propia naturaleza y de lo que ellos han hecho. ¿Qué relación hay entre el tren de Aragua y el cartel de los Soles? Hago esta pregunta porque se ha vinculado al régimen de Nicolás Maduro con el cartel de los Soles. También se ha dicho que el tren de Aragua está vinculado al régimen. En Chile han surgido algunas pruebas sobre eso, pero
¿qué pruebas concretas hay de que el Cartel de los Soles responde a Nicolás Maduro, como lo ha dicho el presidente Donald Trump? Bueno, es una megabanda que inició en Venezuela hace años atrás y que se ocupó de aterrar y de por supuesto, tener actividades criminales en Venezuela y que luego fue exportable. Y hay también pruebas mostradas ante la justicia internacional en diversos espacios que comprueban cómo estos miembros de este grupo operan a sus anchas en toda la región. De hecho, bien usted lo decía, en Chile lo conocen perfectamente el modus operandi de esta organización y otros países de la región. Y tan solo es una de las tantas brazos criminales con los que opera el régimen. El Cartel de los Soles, por supuesto, es uno. Este es otro que tiene que ver con bandas criminales que cometen actos delictivos y que también se vinculan a grupos mafiosos. Y en general tiene que ver, o sea, al final yo creo que el centro de esta discusión tiene que ver con el daño que es capaz de hacer un régimen como el venezolano que está enquistado en el poder y las dinámicas criminales que es capaz de llevar a cabo, ya no solo dentro del territorio venezolano, como tiene ya 26 años ocurriendo, sino incluso exportándolo. Y lo estamos viendo con estas actividades y con todo lo que está pasando. Aquí lo que tenemos que enfocarnos es en quién es el causante de esto, que es un régimen criminal, que además tiene una cabeza claramente identificada como líder, que se ocupa de ser el promotor fundamental de esto junto a los miembros de su gabinete y de su estructura de poder. Y estamos hablando que además es un régimen ilegítimo, porque hay que recordar que es un régimen que no es reconocido y que se robó la elección del año pasado. Es decir, hay una confluencia de factores acá que ratifican esta naturaleza criminal que, insisto, tan solo el Tren de Aragua, el Cartel de los Soles son parte de toda una estructura y de toda una dinámica que tiene, por un lado, un componente represivo terrible que comete violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad y que por otro lado se presta para actividades ilícitos vinculados al crimen transnacional. Y eso es precisamente lo que se ha denunciado por mucho tiempo. Insisto, aquí hay múltiples casos presentados ante la justicia internacional en múltiples espacios, en múltiples tribunales, también comenzando por Estados Unidos, que han generado estas consecuencias y que ya finalmente se asuma como lo que son. Hay casos específicos de actividades políticas en el exterior de tipo criminal. No me refiero solamente a actividades de narcotráfico, porque se ha dicho que hay narcoterrorismo por parte de estas organizaciones criminales, pero estoy hablando de puramente político. Y hablo esto porque en Chile fue asesinado un teniente, estaba retirado, venezolano, llamado Ronald Ojeda, en una operación muy planificada con personas que se vistieron con uniformes, con ropa de una de las policías chilenas y efectuaron este secuestro y posterior homicidio. La investigación ha avanzado muchísimo en Chile, se ha vinculado al régimen de Nicolás Maduro y al Tren de Aragua, es decir, que Diosdado Cabello habría ordenado este asesinato. Este teniente era un opositor al régimen venezolano y que habría sido el Tren de Aragua el que lo habría ejecutado. Hay ya varias personas detenidas, otras personas que están a punto de ser extraditadas a Chile. Hay toda una trama que se ha ido descubriendo. Esto es un crimen político. ¿Ha habido otros crímenes políticos del régimen en el exterior? Bueno, la represión transnacional es una realidad y además es un concepto que no solo aplica a regímenes como el venezolano, lo hemos visto incluso en regímenes como el ruso, incluso el iraní. En fin, son maneras de proceder contra los activistas y dirigentes fuera de Venezuela una vez logran escapar o son exiliados, y son maneras además de mostrar los tentáculos. Hay denuncias, el caso por supuesto del teniente Ojeda creo que es la más emblemática de todas por la manera como ocurrió y por las implicaciones que tiene y por sobre todo las denuncias que hay sobre la autoría intelectual y luego la autoría material de lo ocurrido. Pero demuestra, insisto, los tentáculos que estos regímenes tienen. Denuncias de persecución y de, digamos, andanzas internacionales que muestran los tentáculos del régimen, ha habido varias a lo largo del tiempo, sobre todo que se han incrementado en los últimos años y que tienen que ver con hostigamiento, con vigilancia, con persecución, con presencia de funcionarios de los cuerpos represivos en el exterior, porque, insisto, esto es una estructura criminal que ya no se contuvo dentro de Venezuela. No se pudo contener dentro del país, sino que son tales las dinámicas que la manejan, que la llevan a cabo, que les obliga a tener tentáculos fuera y evidentemente se apoyan en sus propios operadores de otros países, como el caso del castrismo cubano y otros regímenes autoritarios. De manera que esto es una realidad y eso también es una confirmación de que nadie está a salvo ni dentro ni fuera del país mientras este régimen siga en el poder. Y por eso es que es tan importante el desmantelamiento de su estructura criminal en su conjunto, no solo por los crímenes que comete,
sino en términos, digamos, de estas actividades ilícitas, sino por la represión y la violación de los derechos humanos, que además cada vez es más evidente y cada vez más denunciada en informes y organismos internacionales en la materia. Pero vamos a hacer un pequeño alto. Dejo una pregunta planteada que a lo mejor es el corazón de todo esto. ¿Ustedes esperan una invasión de Estados Unidos? Y la segunda pregunta, ¿está la oposición unida, si es que están de acuerdo, en que la invasión es aceptable? Volvemos en un instante. Ya regresamos con la entrevista de Tomás Moshati por NTN 24, el canal de las Américas. Continuamos con la entrevista de Tomás Moshati por NTN 24, el canal de las Américas. Conversamos con Pedro Ruchurto. La pregunta quedó planteada: ¿esperan una invasión de Estados Unidos para cambiar el régimen? Que dijo María Corina Machado, dijo, ha llegado la hora del cambio después de estas acciones norteamericanas. Que ha dicho Leopoldo López, dijo que la ofensiva de Estados Unidos puede abrir las compuertas a lo que sí es nuestra prioridad en Venezuela, la transición a la democracia. Pero ocurre que Enrique Capriles rechazó cualquier intervención de Estados Unidos. ¿Esperan ustedes una invasión? En segundo lugar, ¿está unida la oposición? A ver, quiero separar obviamente la respuesta en función de la claridad que amerita. Lo primero es que nosotros, por un lado, respetamos la operación que está llevando a cabo Estados Unidos y que obedece a un tema de seguridad nacional y a una dinámica interna de los Estados Unidos. Es una operación que está conducida por ellos con otros aliados internacionales, en lo que el propio secretario Marco Rubio ha llamado una coalición internacional antinarcóticos para enfrentar todo esto que está ocurriendo en este momento en el Caribe, pero también en otras zonas de la región, claramente. Y al mismo tiempo aclarar que mientras eso está ocurriendo, nosotros como venezolanos, que hemos por décadas denunciado la naturaleza criminal del régimen, por supuesto hemos aportado información, evidencia que lo confirma. Por nuestro lado, nosotros seguimos avanzando en la organización interna y en la conducción y en la coordinación con la administración de los Estados Unidos para que a través de la presión necesaria podamos avanzar a una transición a la democracia. Ahora bien, ¿qué tan lejos va a llegar Estados Unidos con esta operación? Eso es algo que solo lo sabe Estados Unidos. ¿Qué hacemos nosotros como liderazgo de la oposición? Coordinamos las acciones en las que podemos coordinar y que dependen de nosotros como liderazgo que conduce el proceso político dentro de Venezuela, sobre todo entendiendo que tenemos que estar listos para cuando llegue la transición, que estamos seguros que además será muy pronto. Y cuando esa transición ocurra, hay que estar listos porque esto es cuestión de tiempo y hay que muy rápido tomar decisiones para garantizar, por un lado, el control territorial y las garantías territoriales dentro del país para poder gobernar y desde luego la gobernabilidad en sí misma. Y en eso están todos nuestros esfuerzos enfocados en garantizar desde el primer momento, a través de un plan muy bien diseñado que se ha venido trabajando con muchos expertos para garantizar desde el primer momento el control efectivo del país y del territorio. Ese es nuestro rol en este momento, mientras seguimos denunciando la naturaleza criminal del régimen y mientras, bueno, vemos cómo la comunidad internacional está haciendo su parte y entiende lo que significa el régimen como amenaza. Nosotros como liderazgo de la oposición enfocados en lo nuestro. En relación a la segunda pregunta, si la oposición está unida o no, el país está unido. Tenemos el 90% de los venezolanos repudia a este régimen criminal. El 90% de los venezolanos entiende perfectamente la oportunidad que significa una transición a la democracia por la cual ya votamos el 28 de julio del año pasado. Aquellos actores que pueden disentir del rol de los Estados Unidos y de otras cosas, la gente ya sabe quiénes son. Y son actores que desafortunadamente se han ido alejando del consenso en el que hoy están la mayoría de los actores políticos, por no decir todos, empezando por el presidente electo González Urrutia y por María Corina Machado como líder de la oposición. Ahí hay un esfuerzo, hay una coordinación, hay una alineación en el entendido de lo que esta oportunidad significa y sobre todo en la responsabilidad interna que tenemos todos en la organización del país para lo que viene. Aquellos actores que no estén de acuerdo, bueno, han quedado retratados, han sido más bien, parecen hoy más actores vinculados a un sector del régimen más que a la propia oposición y la propia gente se ha encargado de dejarlos a un lado. Y yo lo he dicho en reiteradas ocasiones, cualquier dirigente tiene la libertad de pensar lo que quiera, de expresarlo como lo quiere, pero lo que no le puede pedir ese dirigente a los venezolanos es que nos rindamos. Y lamentablemente estamos viendo eso de muchos actores que piensan que no hay más nada que hacer. Pero para organizar una transición, ¿la oposición está dispuesta a negociar y a dar cosas? Me refiero a, ¿está dispuesta a leyes de amnistía para la cúpula militar? ¿Está dispuesta al exilio de Nicolás Maduro a algún lugar? Es decir, ¿hay una negociación posible o no? Las garantías y los incentivos
obviamente son parte de un proceso de negociación y evidentemente llegará el punto en el que ese momento sea necesario. Ahora bien, primero lo primero. Primero hay que desmantelar el aparato criminal, hay que debilitarlo, hay que debilitar el aparato represivo, hay que generar las condiciones para esa negociación y hay que hacer que en efecto se concrete una negociación para la salida del poder, no para que el régimen se acomode y se quede. El punto de lograr una negociación para la salida del poder tendrá que llegar, pero para eso hay que avanzar en la presión y hay que lograr debilitar al sistema de tal manera que entonces allí sí se pueda hablar de garantías, incentivos, sin impunidad y entendiendo lo que significa una transición a la democracia, pero para una genuina democracia y una genuina libertad. Y ese momento llegará. Y como te digo, hay garantías, hay incentivos, pero también tiene que haber justicia. Y aquí tiene que haber claridad de quién es quién, de quién hizo qué, y por eso es tan importante que en la medida que haya tiempo y que sea posible para muchos miembros del régimen tomen la decisión correcta y decidan qué lado apoyar. Porque en el momento de la transición a la democracia, cuando llegue, que, insisto, estamos haciendo todo para que ocurra muy pronto, pues desde luego aquellos que tengan que enfrentar la justicia la enfrentarán. Y aquí tiene que haber responsabilidades por todo lo que se ha cometido en Venezuela, los crímenes, las violaciones a los derechos humanos y estamos trabajando en eso. Pero te reitero que desde luego cualquier proceso de este tipo tiene garantías, también tiene incentivos, pero también tiene que tener justicia. Estamos muy conscientes de eso porque son muchas familias y muchas personas que hemos padecido en carne propia a esta tiranía criminal. ¿Hay grietas, perdón, hay grietas al interior del régimen? ¿Se notan algunas Sin grietas o duda. no? ¿Sí? Sin duda. Y para muestra nuestro propio escape de la Embajada Argentina en Caracas. Si nosotros si no hubieran grietas en el régimen, no hubiéramos podido escapar como escapamos frente a los ojos del propio régimen. Es decir, hay mucha gente dispuesta silenciosamente a ayudar, a hacer cosas. El propio 28 de julio de 2024, ¿cómo es que pudimos conseguir más del 84% de las actas? Obviamente hubo un despliegue ciudadano importante, pero al final hubo militares que fueron claves en que esas actas se facilitaran, que ayudaron en el proceso de obtenerlas. Lo mismo ocurre en nuestro caso, en nuestro escape. Obviamente en muchos casos hubo colaboración de actores para que nuestra salida fuera exitosa, incluso frente a los ojos del régimen. Por eso es que el régimen tiene que salir a decir que fue una negociación cuando saben que es mentira, porque no hay una sola prueba de eso. Entonces lo que te quiero decir es que obviamente hay grietas, todavía no son lo suficientemente profundas como para facilitar o garantizar la transición, pero están allí, existen. Porque es que hasta en los centros electorales donde ganó militares, donde votaban militares, ganó Edmundo González Urrutia. Y eso creo que es una lección para todo un país que sabe que está unificado en más del 90% en el anhelo de salir de este régimen criminal. Y por eso seguimos allí. Pedro, nos queda nada de tiempo, pero una última pregunta. ¿Tiene la posibilidad el régimen de responder militarmente a Estados Unidos? Yo creo que no, porque Estados Unidos es la gran potencia mundial junto con China, pero hablan de millones y millones de personas armadas. He leído 4,5 millones de personas armadas en una milicia que es paralela al ejército, a la Fuerza Armada. ¿Eso es posible? ¿Es verdad todo eso? Bueno, el régimen siempre miente, partamos de esa lógica, y hay mucha propaganda de por medio. Pero yo creo que basta ver la respuesta de los aliados internacionales del régimen, aquellos que en teoría deberían ser sus aliados en una respuesta militar, han sido tremendamente parcos, distantes, y eso creo que dice mucho de lo que el mundo está dispuesto a apoyar un régimen como este y de lo que espera ese mundo también de ellos. Por lo tanto, creo que la respuesta está allí. El régimen siempre va a mentir, pero lo que queda claro es que mientras más avancen en su lógica criminal, más se hunden. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Y a ustedes, muchas gracias. Gracias por seguirnos.